Hare Krishna, bienvenidos a todos, continuando con la lectura del Srila Prabhupada Lilamrita. Octubre de 1966. El parking Tompkins Square lo era el parque en el Lower East Side. Al sur limitaba con la calle Séptima, con sus viviendas de piedra rojiza de 4 y 5 pisos. En el lado norte estaba el 10º, con más casas de piedra rojiza, pero en mejores condiciones, y el edificio pequeño y muy antiguo que albergaba la sucursal del Tompkins Square de la Biblioteca Pública de Nueva York. En la avenida B, límite este del parque, se encontraba la iglesia de Santa Brígida, construida en 1848, cuando el barrio era enteramente irlandés. La iglesia, la escuela y la rectórica todavía ocupaban gran parte del bloque, y el límite oeste del parque, la avenida A, estaba lleno de pequeñas y antiguas tiendas de dulces que vendían periódicos, revistas, cigarrillos y refrescos con crema de huevo en el mostrador. También había algunos bares, varias tiendas de comestibles y un par de restaurantes eslavos especializados en caldos de verdura económicos que unió a ucranianos y hippies para nutrirlos físicamente. Las 10 hectáreas del parque albergaban muchos árboles altos, pero al menos la mitad del parque estaba pavimentado. Una red de pesadas cercas de hierro forjado de 5 pies de alto atravesaba el parque, bordeando las pasarelas y protegiendo el césped. Las vallas y los numerosos pasillos y entradas al parque le daban el efecto de un laberinto. Como el clima todavía era cálido y era domingo, el parque estaba lleno de gente. Casi todo el espacio en los bancos que bordeaban las pasarelas estaba ocupado. Había ancianos, en su mayoría ucranianos, vestidos con trajes y suéteres anticuados, incluso cuando hacía calor, sentados juntos en clanes hablando. También había muchos niños en el parque, en su mayoría puertorriqueños y negros, pero también niños rubios y de cara dura de barrios marginales, corriendo en bicicleta o jugando con pelotas y frisbees. Las canchas de baloncesto y balonmano estaban ocupadas en su mayoría por adolescentes, y como siempre había muchos perros sueltos y corriendo. Un mirador en miniatura de mármol, 4 pilares y un techo con una fuente de agua potable en su interior, era un vestigio de la antigüedad, de 1891 según la inscripción. En sus 4 lados estaban las palabras esperanza, fe, caridad y temperancia. Pero alguien había rociado toda la estructura con pintura negra, haciendo diseños toscos y nombres e iniciales ilegibles. Hoy en día un banco había sido ocupado por varios bateristas de conga y bongo, y todo el parque palpitaba con sus exigentes ritmos. Y los hippies estaban allí, diferentes a los demás. Los hombres bohemios barbudos y sus jóvenes novias de pelo largo vestidas con viejos jeans azules seguían siendo una vista inusual. Incluso en el crisol de culturas del Lower East Side su presencia creó tensión. Provenían de familias de clase media, por lo que no habían sido expulsados a los barrios marginales por una extrema necesidad económica. Esto creó conflictos en sus tratos con los inmigrantes desfavorecidos. Y los hippies, su conocida propensión a las drogas psicodélicas, su rebelión contra sus familias y su riqueza, y su absorción en la vanguardia a veces los convirtieron en la minoría abuchada entre sus vecinos. Pero los hippies solo querían hacer lo suyo y crear su propia revolución por el amor y la paz, por lo que normalmente eran tolerados aunque no apreciados. Había varios grupos entre los jóvenes y modernos en el Tompkins Square Park. Había amigos que habían ido juntos a la misma escuela, que tomaban juntos las mismas drogas, o que estaban de acuerdo en una filosofía particular del arte, la literatura, la política o la metafísica. Había amantes. Había grupos que se reunían por razones indescifrables, excepto por el propósito común de hacer lo suyo. Y había otros que vivían como ermitaños. Un solitario se sentaba en un banco del parque, analizaba los efectos de la cocaína, miraba las hojas verdes extrañamente susurrantes de los árboles y el cielo azul sobre las viviendas, y luego bajaba a la basura a sus pies, mientras seguía impotente su mente del miedo a la iluminación, del asco a la alucinación y así sucesivamente, hasta que después de unas horas la droga empezó a desaparecer y volvió a ser un extraño común.
A veces se sentaba toda la noche espaciados en el parque hasta que por fin, a la luz de la mañana, se estiraban en bancos para dormir. Los hippies acudían especialmente al parque los domingos. Al menos pasaron por el parque en su camino a State Mark Place, Greenwich Village o al metro de Lexington Avenue en Astor Place o el metro Ind en Houston y la Segunda, o para tomar un autobús de la zona alta en First Avenue, un autobús del centro en la Segunda o un cruce de la ciudad en Nint. O fueron al parque solo para salir de sus apartamentos y sentarse juntos al aire libre para volverse a drogar, hablar o caminar por el laberinto de senderos del parque. Pero cualquiera que sean los intereses e impulsos diversos de los hippies en Lower East Side, era una parte esencial de la mística. No era solo un barrio pobre sucio, era el mejor lugar del mundo para realizar el experimento de conciencia. A pesar de toda su inmundicia y amenaza de violencia y la vida confinada de sus viviendas de piedra rojiza, el Lower East Side seguía estando a la vanguardia de la revolución en cuanto a expansión. A menos que vivieras allí y tomaras psicodélicos o marihuana o al menos persiguieras intelectualmente la búsqueda de una religión personal libre, no estabas iluminado y no participabas en la evolución más progresiva de la conciencia humana. Y fue esta búsqueda, una búsqueda más allá de la existencia monótona del estadounidense ordinario, materialista y heterosexual, la que trajo unidad a la reunión por la demás ecléctica de hippies en el Lower East Side. En este caótico concurso, Swamiji entró con sus seguidores y se sentó a celebrar un kirtana. 3 o 4 devotos que llegaron antes que él seleccionaron un área abierta del parque, colocaron la alfombra oriental que Robert Nelson había donado, se sentaron en ella y comenzaron a jugar con las cárdalas y cantar Hare Krishna. Inmediatamente algunos niños se acercaron en bicicleta, frenaron justo antes de llegar a la alfombra y se quedaron a horcajadas sobre sus bicicletas mirando con curiosidad e irreverencia. Estos transeúntes se reunieron para escuchar. Mientras tanto, Swamiji, acompañado por media docena de discípulos, caminaba las 8 cuadras desde la tienda. Brahmananda llevaba el armonio y el tambor del Swami. Kirtanananda, que ahora tenía la cabeza rapada a petición de Swamiji y vestía túnicas sueltas de color amarillo canario, creó una sensación extra. Los conductores detuvieron sus coches para echar un vistazo, sus pasajeros se inclinaron hacia adelante boquiabiertos ante el escandaloso vestido y la cabeza rapada. Cuando el grupo pasaba por una tienda, la gente que estaba dentro se pinchaba unos a otros e indicaba el espectáculo. La gente se acercó a las ventanas de sus viviendas y acogió al Swami y a su grupo como si pasara un desfile. Los tipos duros puertorriqueños en particular no pudieron evitar reacciones exageradas. «Hola Buda», se burlaron. «Oye, olvidaste cambiarte el pijama». Hicieron gritos estridentes como si imitaran los gritos de guerra indios que habían escuchado en los westerns de Hollywood. «Hola árabes», exclamó un alborotador, que comenzó a imitar lo que pensó que era una danza oriental. Nadie en la calle sabía nada sobre la conciencia de Krishna, ni siquiera sobre la cultura y las costumbres hindúes. Para ellos el séquito de Swami no era más que un grupo de hippies locos presumiendo. Pero no sabía muy bien qué pensar del Swami. Él era diferente, sin embargo sospechaban. Algunos, sin embargo, como Irving Harpen, un veterano residente de Lower East Side, sintieron simpatía por este extraño que era aparentemente una persona muy digna en una misión pacífica. Irving Harpen. Mucha gente tenía nociones especularizadoras de lo que era un Swami, como aunque de repente iban a ver gente acostada en pequeños colchones hechos de clavos y todo tipo de otras nociones absurdas. Sin embargo, aquí vino simplemente un ser muy elegante, pacífico, gentil y obviamente bien intencionado en medio de mucha hostilidad. ¿Hippies? ¿Qué son, comunistas? Mientras los jóvenes se burlaban, los de media edad y los mayores meneaban la cabeza o miraban fijamente fríos e incomprensibles. El camino al parque estaba plagado de blasfemias, chistes obscenos y tensión, pero no de violencia. Después del éxito kirtana en Washington Square Park, Srila Prabhupada había estado enviando regularmente desfiles de 3 o 4 devotos cantando y tocando platillos de mano por las calles y aceras del Lower East Side. En una ocasión fueron bombardeados con globos de agua y huevos, y en ocasiones se enfrentaron a matones que buscaban pelea.
pero nunca fueron atacados, simplemente los miraron, se rieron o les gritaron. Hoy los vecinos étnicos simplemente asumieron que Srila Prabhupada y sus seguidores habían salido a las calles vestidos con disfraces extravagantes como una broma, solo para poner todo patas arriba y provocar miradas y aullidos. Sintieron que sus respuestas eran naturales solo para cualquier habitante normal y respetable de barrios marginales estadounidenses. Así que fue una aventura incluso antes de que el grupo llegara al parque. Sin embargo, Swamiji no se vio afectado. ¿Qué están diciendo?, preguntó una o dos veces y Brahmananda le explicó. Srila Prabhupada tenía una manera de mantener la cabeza en alto y la barbilla levantada mientras caminaba hacia adelante. Lo hacía parecer aristocrático y decidido. Su visión era espiritual. Veía a todos como un alma espiritual y a Krishna como el controlador de todo. Pero aparte de eso, incluso desde un punto de vista mundano, no tenía miedo del pandemonio de la ciudad. Después de todo, era un hombre experimentado de Calcuta. El kirtan había estado yendo durante unos 10 minutos cuando llegó Swamiji. Saliendo de sus pantuflas de gomas blancas, como si estuviera en casa en el templo, se sentó en la alfombra con sus seguidores, quienes ahora habían dejado de cantar y lo estaban observando. Llevaba un suéter rosa y alrededor de los hombros un khadi. Él sonrió. Mirando a su grupo, indicó el ritmo cortando 1, 2, 3. Luego comenzó a aplaudir pesadamente mientras continuaba cantando 1, 2, 3. Las cartas la siguieron, al principio con ritmos equivocados, pero mantuvo el ritmo aplaudiendo y luego lo siguieron, chocando platillos ingenuamente a un ritmo lento y constante. Comenzó a cantar oraciones que nadie más conocía. Vandeham Shri Guru Shri Yuta Padaka Malam Shri Gurum Vaishnavams Cha. Su voz era dulce como el armonio, rica en los matices de la melodía bengalí. Sentado en la alfombra bajo un gran roble, cantó las misteriosas oraciones en sánscrito. Ninguno de sus seguidores sabía nada sobre el mantra pero Hare Krishna, pero conocían al Swamiji. Y mantuvieron el ritmo, escuchándolo atentamente mientras los camiones retumbaban en la calle y los tambores de conga pulsaban a lo lejos. Mientras cantaban Shirupam Sagrajatam, los perros pasaron, los niños se quedaron mirando. Algunos burladores señalaron con el dedo: «Oye, ¿quién es ese sacerdote, hombre?», pero su voz era un refugio más allá de las dualidades enfrentadas. Sus hijos siguieron tocando platillos mientras él cantaba solo Shri Radha Krishna Padam. Srila Prabhupada cantó oraciones en alabanza del puro amor conyugal de Srimati Radharani por Krishna, el amado de las gopis. Cada palabra, transmitida durante cientos de años por los asociados íntimos de Krishna, estaba saturada de un profundo significado trascendental que solo él entendía. Saha Gana Lalita Shri Vishakam Vistam Cha. Esperaron a que comenzara el Hare Krishna, aunque escucharlo cantar fue bastante emocionante. Vino más gente, que era lo que quería Srila Prabhupada. Él quería que cantaran y bailaran con él, y ahora sus seguidores también querían eso, querían estar con él. Lo habían intentado juntos en la ONU, Ananda Ashram y Washington Square. Parecía que esto sería lo que siempre harían, ir con Swamiji, sentarse y cantar. Él siempre estaba con ellos, cantando. Luego comenzó el mantra Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Ellos respondieron, demasiado bajos y confusos al principio, pero él se los devolvió nuevamente, cantando bien y triunfante. Nuevamente respondieron, ganando corazón, sonando las cártalas y aplaudiendo, 1, 2, 3, 1, 2, 3. Nuevamente lo cantó solo y ellos se quedaron, aferrándose estrechamente a cada palabra, aplaudiendo, golpeando platillos y observándolo, mirándolos desde su concentración interior, su sabiduría de la vejez y su bhakti. Y por amor al Swamiji se liberaron de su entorno y se unieron a él como una congregación que cantaba. Swamiji tocaba su pequeño tambor, sosteniendo su correa en su mano izquierda, apuntalando el tambor contra su cuerpo y con su mano derecha tocando intrincados mridanga ritmos. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Se estaba volviendo fuerte después de media hora, repitiendo el mantra, llevándolos consigo mientras los espectadores interesados se reunían en mayor número. Algunos hippies se sentaron en el borde de la alfombra copiando la postura de sentarse con las piernas cruzadas,
escuchando, aplaudiendo, probando el canto, y el pequeño círculo íntimo de Srila Prabhupada y sus seguidores creció a medida que gradualmente se unía más gente. Como siempre, el Kirtana con músicos estaban atraídos. Irving Harpen. Hago flautas y toco instrumentos musicales. Hay todo tipo de instrumentos diferentes que hago. Cuando llegó el Swami subí y comencé a jugar y él me dio la bienvenida. Cada vez que un nuevo músico se unía y tocaba su primera nota, extendía los brazos. Sería como si hubiera subido al podio y fuera a dirigir la Filarmónica de Nueva York. Quiero decir, hubo un gesto que todo músico conoce. Simplemente sabes cuando alguien más quiere que toques con él y se siente bien que estés tocando con él. Y ese tipo, muy básico de comunicación entre músicos, estaba ahí con él, y me identifiqué con él muy rápidamente y yo estaba feliz por ello. Los músicos solitarios siempre merodeaban por diferentes partes del parque, y cuando oyeron que podían tocar con los cánticos del Swami y que eran bienvenidos, entonces comenzaron a venir uno por uno. Un saxofonista vino simplemente porque había una sección rítmica muy fuerte con la que tocar. Otros, como Irving Harpen, lo vieron como algo espiritual con buenas vibraciones. A medida que los músicos se unieron, más transeúntes se vieron arrastrados al Kirtana. Srila Prabhupada había estado cantando tanto la parte principal como el coro, y muchos de los que se habían unido ahora también cantaban la parte principal, de modo que había un coro constante de cánticos. Durante la tarde la multitud creció a más de 100, con una docena de músicos intentando con sus tambores de conga y bongo, flautas de bambú, flautas de metal, órganos bucales, madera y metal y clackers, panderetas y guitarras, quedarse con los seguidores del Swami. Irving Harpen. El parque resonó. Los músicos fueron muy cuidadosos al escuchar el mantra. Cuando los seguidores y el Swami cantaban Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. A veces había un Krishna, una triplicación de lo que había sido una sílaba doble. Generalmente era en la primera estrofa y los músicos realmente lo captaron. El Swami lo pronunciaba de una manera particular y los músicos eran realmente meticulosos y escuchaban con mucha atención la forma en que cantaba. Y empezamos a notar que había diferentes melodías para una misma frase breve, y pudimos contar con esa regularidad como contaríamos con el director de una orquesta o el cantante principal de una mridangal. Fue realmente agradable y la gente se acostaba sobre sus costillas. Captábamos y repetíamos una pronunciación sutil particular de una frase sánscrita que el público, en su entusiasmo mientras bailaba o tocaba, tal vez se había perdido. O el Swami añadía un ritmo extra, pero significaba algo. En la forma en la que el baterista, que en ese momento era el Swami, el baterista principal, tocaba la batería. He hablado con un par de músicos sobre ello y coincidimos en que su cabeza, este Swami, debía tener cientos y cientos de melodías que habían sido traídas del aprendizaje real del otro lado del mundo. Tanta gente vino allí solo para sintonizar el regalo musical, la transmisión del Dharma. Oye, dirían, escucha a este santo monje. La gente estaba realmente segura de que habría hazañas inusuales, grandilocuencia, levitación llamativa o lo que fuera esperar iba a suceder. Pero cuando la simplicidad de lo que el Swami realmente estaba diciendo, cuando comenzaron a sentirlo, si estabas motivado para realmente asumir un compromiso de por vida y seguir este estilo de vida, o si simplemente querías apreciarlo y colocarlo en un lugar y darle el debido respeto, te cambió. Y eso también fue interesante, las diferentes formas en que la gente consideraba el Kirtana. Algunas personas pensaron que era un preludio, algunas personas pensaron que era un evento principal, o algunas personas les gustó la música, y a algunas personas les gustó su sonido poético. Luego llegaron Allen Ginsberg y Peter Orlovsky, junto con algunos de sus amigos. Allen inspeccionó la escena y encontró un asiento entre los cantores, con su barba negra, sus gafas, su calva rodeada de largos rizos de pelo negro. Allen Ginsberg, el poeta patriarca, se unió al canto, realzando enormemente el prestigio local del Kirtana. Srila Prabhupada, mientras continuaba cantando excitado y tocando la batería, reconoció a Allen y sonrió. Un reportero del New York Times pasó y le pidió a Allen una entrevista, pero él se negó. No se debe molestar a un hombre mientras adora. El Times tendría que esperar. Allen:
Tompkins Square Park era un foco de conflicto espiritual en aquellos días, por lo que era absolutamente fantástico. De repente, en medio de toda la charla, las drogas y la teoría, algunas personas ponen sus cuerpos, su canto, rompen el hielo intelectual y salen con total bhakti. Eso fue realmente asombroso. Los negros y puertorriqueños también estaban allí con tambores haciendo conga. Pero aquí había un tipo de grupo totalmente diferente, algunos de ellos con la cabeza rapada, y era interesante. Fue un canto repetitivo, pero también estuvo genial. Fue un canto fácil de entender, era una escena abierta. En la práctica real no había ninguna esquina encajonada allí. Entonces sonrisas generales, aprobación y aliento, como el comienzo de una especie de verdadera reunión comunitaria en el parque, con una especie de base que sería para el intercambio en lugar de solo hot dog en los tambores. Fue sorprendente ver a Srila Prabhupada. Tenía el ceño fruncido en el esfuerzo de cantar fuerte y su rostro era fuerte. Las venas de sus sienes sobresalían visiblemente y su mandíbula sobresalía hacia adelante mientras cantaba su Hare Krishna, para que todos lo escuchen. Aunque su comportamiento era agradable, su canto era intenso, a veces tenso, y todo en él era concentración. No era de otra persona, de un yoga retirado o la vigilia silenciosa por la paz, pero era un canto puro hecho por el propio Srila Prabhupada. Era una nueva ola, algo en la que todos podían participar. La comunidad parecía aceptarlo. Se hizo tan popular que el vendedor de helados vino a realizar ventas. Junto a Srila Prabhupada estaba sentado un grupo de chicos jóvenes de pelo rubio de 5 o 6 años. Un joven polaco que se quedó ahí mirando fijamente. Alguien comenzó a quemar incienso sobre un carbón brillante en un colador de metal y los dulces vapores se elevaban entre los flautistas, bateristas y cantores. Swamiji hizo un gesto a sus discípulos, se levantaron y comenzaron a bailar. Striadisha, alto y delgado, con los bolsillos traseros llenos de mantente alto para siempre, levantó las manos y comenzó a bailar. A su lado, con un jersey de cuello alto negro y grandes cuentas que cantaban alrededor de su cuello, bailaba Achutananda con el pelo rizado, casi encrespado, largo y desordenado. Entonces Brahmananda se levantó. Él y Achutananda estaban uno frente al otro, con los brazos extendidos, como en la imagen del señor Chaitanya en el Kirtana. Los fotógrafos entre la multitud avanzaron. Los niños bailaron, cambiando su peso de pie izquierdo al derecho, adoptando una serie de poses angelicales, con sus grandes cuentas rojas alrededor de sus cuellos. Estaban haciendo el paso del Swami. Brahmananda. Una vez que me levanté pensé que tendría que permanecer de pie mientras Swamiji tocaba el tambor. Sería una ofensa, pensé, si me siento mientras él todavía está tocando, así que bailé durante 1 hora. Srila Prabhupada dio un gesto de aceptación mediante un movimiento típico indio de su cabeza y luego levantó los brazos, invitando a más bailarines. Más de sus discípulos comenzaron a bailar e incluso algunos hippies se levantaron y lo aprobaron. Srila Prabhupada quería que todos cantaran y bailaran el Sankirtana. El baile era un balanceo tranquilo y un paso de pies descalzos sobre la alfombra, y los brazos de los bailarines estaban elevados, sus dedos extendidos hacia el cielo por encima de las ramas de los árboles de otoño. Aquí y allá, entre la multitud, los cantantes disfrutaban de éxtasis privados. Una niña con los ojos cerrados tocaba platillos con los dedos y sacudía la cabeza soñadoramente mientras cantaba. Una señora polaca con un rostro muy viejo y desgastado y una babushka alrededor de la cabeza miró a la niña con incredulidad. Pequeños grupos de ancianas con pañuelos, algunas de ellas con gafas de sol, estaban aquí y allá entre la multitud, hablando animadamente y señalando los interesantes vistas del Kirtana. Kirtanananda era el único en su dhoti. Parece una versión joven de Srila Prabhupada. La luz del sol de la tarde de otoño cayó suavemente sobre el grupo, iluminándolos con un brillo dorado con sombras largas y frescas. El armonio tocaba un zumbido constante y un niño que llevaba una chaqueta de fatiga militar improvisaba creaciones atonales en una grabadora de madera. Sin embargo, el sonido total de los instrumentos se mezcló y la voz del Swamiji emergió por encima de los tonos murmuradores de cada acorde. Y así fue durante horas. Srila Prabhupada mantenía la cabeza y los hombros erguidos, aunque al final de cada línea del mantra a veces se encogía de hombros antes de empezar la siguiente línea. Sus discípulos permanecieron cerca de él, sentados en la misma alfombra con éxtasis religioso visible en sus ojos,
y finalmente se detuvo. Inmediatamente se levantó y supieron que iba a hablar. Eran las 4 y el cálido del sol otoñal todavía brillaba en el parque. El ambiente era tranquilo y el público atento y tranquilo debido a la concentración en el mantra. Comenzó a hablar con ellos, agradeciendo a todos por unirse al Kirtana, el canto de Hare Krishna. Dijo había sido introducido hace 500 años en el Bengala occidental por Chaitanya Mahaprabhu. Dice que significaba energía del Señor. Krishna es el Señor y Rama también es un nombre del Señor Supremo que significa el más alto placer. Sus discípulos se sentaron a sus pies escuchando. Raya Rama entrecerró los ojos a través de su mano protectora hacia el sol para ver al Swamiji, y la cabeza de Kirtanananda estaba inclinada hacia un lado como la de un pájaro que escuchaba al suelo. Se mantuvo erguido junto al robusto roble con las manos entrelazadas libremente frente a él en una postura adecuada de orador, y su ligera túnica color azafrán lo cubría con gracia. El árbol detrás de él parecía perfectamente colocado y la luz del sol salpicaba sombras frondosas contra el grueso tronco. Detrás de él, a través del bosquecillo de árboles, estaba el campanario de Santa Brígida. A su derecha había una mujer regordeta de mediana edad que vestía un vestido y un peinado que habían pasado de moda en Estados Unidos durante 25 años. A su izquierda había una chica hippie de aspecto atrevido con vaqueros ajustados y a su lado un joven negro con un suéter negro con los brazos cruzados sobre el pecho. Luego estaba un padre joven sosteniendo a un bebé, luego un joven barbudo de la calle como un sadhu. Su largo cabello se partió por la mitad y los dos hombres comunes y corrientes de media clase de cabello corto y sus jóvenes compañeras. Muchos entre la multitud, aunque estaban cerca, se distrajeron y miraron hacia acá y hacia allá. Srila Prabhupada explicó que hay tres formas: sensual, mental e intelectual, y por encima de ellas está la plataforma espiritual. El canto de Hare Krishna está en la plataforma espiritual y es el mejor proceso para revivir nuestra conciencia eterna y dichosa. Invitó a todos a asistir a las reuniones en el número 26 de la Segunda Avenida y concluyó su breve discurso diciendo: muchas gracias, por favor canten con nosotros. Luego se sentó, tomó el tambor y comenzó el kirtan otra vez. Si fuera arriesgado para un hombre de 61 años tocar un tambor y gritar tan fuerte, entonces correría ese riesgo por Krishna. Era demasiado bueno para parar. Había llegado lejos desde Vrindava, sobrevivió a los no Krishna, a la sociedad, esperó todo el invierno en la oscuridad. Estados Unidos había esperado cientos de años sin cantar Krishna. No Hare Krishna provenía de las apreciaciones de Thoreau o Emerson, aunque había estudiado minuciosamente las traducciones al inglés del Gita y Purana. Y no Kirtana provenía del famoso discurso de Vivekananda en nombre del hinduismo en el Parlamento Mundial de Religiones en Chicago de 1893. Así que ahora que finalmente lo había hecho, Krishna Bhakti, fluyendo como el Ganges hacia el mar, no podía detenerse. En su corazón sintió la voluntad infinita del Señor Chaitanya de liberar a las almas caídas. Sabía que este era el deseo del Señor Chaitanya Mahaprabhu y su propio maestro espiritual, aunque consciente de la casta brahmanas. En la India desaprobaría su asociación con intocables como estos carnívoros estadounidenses locos por las drogas y sus novias. Pero Swamiji explicó que estaba en pleno acuerdo con las escrituras. El Bhagavatam había declarado claramente que la conciencia de Krishna debía entregarse a todas las razas. Todos eran un alma espiritual e independientemente de su nacimiento, podían ser llevados a la plataforma espiritual más alta cantando el santo nombre. No importa cualquier cosa pecaminosa que estuvieran haciendo, estas personas eran candidatos perfectos para la conciencia de Krishna. El parque Tompkins Square era el plan de Krishna. También era parte de la tierra y estas personas eran miembros de la raza humana. Y el canto de Hare Krishna fue el Dharma de la edad. Srila Prabhupada Ki Jai. Hari Bol.